Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Nuestra invitada, Patti Forero, con quien vamos a platicar acerca de Design Thinking. Patti Forero es catedrática de la Universidad Francisco Marroquín y tiene una amplia experiencia en esta metodología. Has asesorado a varias empresas y has desarrollado varios seminarios explicando y asesorando y formando a personas para que puedan desarrollar esta metodología en sus proyectos. Así que, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, Patti. Gracias, María Dolores, por la invitación. Y arranquemos hablando del Design Thinking. ¿Qué es el Design Thinking? Y en algún momento alguien me hablaba acerca de el Lean Startup. Okay. Y me decían si era lo mismo. Yo, la verdad, no soy experta en esto. Encontraba algunas similitudes, pero ya que está aquí Patti, vamos a aprovecharla. Entonces, empecemos hablando de Design Thinking. Bueno, Design Thinking efectivamente es una metodología que busca solucionar problemas. Es muy intuitiva, de alguna manera se parece mucho al método científico en sus etapas. Una de las primeras etapas es la etapa de empatía, después la segunda es definir, la tercera es idear, la cuarta es prototipiar y la quinta es testear. Estas 5 etapas buscan pasar de una mente abierta, digamos, donde tú vas capturando información de los clientes, a convertir esa información en un tangible, en una idea tangible que tú puedas medir, evaluar o considerar si tiene potencial o no tiene potencial en el mercado. Si nos vamos al lado del Lean Startup, es otra metodología también del lado de innovación. Mucha gente cuando me pregunta, mire, Design Thinking es innovación, le digo, mire, no, es solo una parte de innovación, es toda una cultura, es todo un sistema, hay diferentes metodologías. Una metodología en este caso sería el Lean Startup, que es otra alternativa, con la cual ha sido más conocida para el tema de emprendimiento. Bueno, Design Thinking se puede usar en emprendimiento, pero no es la única herramienta. Mientras que Lean Startup sí es más para emprendimiento. ¿Por qué lo digo de esta manera? Normalmente cuando tú tienes una idea, pero ya un poco más clara la idea, acá se habla del NPV o el producto mínimo viable, se les dice, es que ese prototipo sea mucho más claro para el cliente. Es decir, que de alguna manera podemos evaluar si el cliente está dispuesto como a comprar lo que sea un borrador o que tengas una metodología de dar un seguimiento. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, algún producto de comida, ver cómo la persona lo adquiere, cómo lo utiliza, entonces dar un seguimiento personalizado aunque yo no tenga el producto en el mercado. Y lo otro es que se basa en estar midiéndolo, para ver si realmente esas hipótesis que tú pusiste de riesgo, se le llaman hipótesis de riesgo, vale la pena sacarlo o no vale la pena sacarlo. Acá con uno de los de Lean Startup que me llama más la atención es el caso de Zappos, de la historia de Zappos. No sé si lo habían comentado ya anteriormente, me imagino que sí, pero el propietario de Zappos lo que hace es, mire, veo que hay un problema de calzado para caballeros. Él no fabrica zapatos, él no tiene una marca de zapatos, y lo que hace es que se acerca a un zapatero, le toma un par de fotos y le dice, mire, yo quiero ver si esto funciona. Hace una landing page, la pone en internet, y resulta que la gente, wow, sorpresa, le llama la atención y empieza a comprar el producto, y él lo que hace es va donde el zapatero, pide los zapatos, los envuelve en una caja y los empieza a entregar, y pues ahora ya sabemos el gran éxito que tiene Zappos. Esto es parte del Lean Startup, de que tú tienes ya algo más cercano a la realidad, que lo puedes comercializar y que empiezas a hallar unas métricas para saber qué tanto potencial tiene en el mercado. Entonces, ahora ya me quedó más claro. Muchas gracias, Patti. Entonces, el Design Thinking se puede aplicar para la parte de emprendimiento, pero cualquier empresa que tenga algún problema para resolver o alguna situación que quiera resolver puede utilizar esta metodología. Exactamente. O sea, no está
circunscrita a los emprendimientos que están iniciando. Exactamente. Por ejemplo, nosotros hemos usado Design Thinking en la parte de mejora de procesos, en mejora de procesos de reclutamiento, por ejemplo. Ahorita hay Design Thinking para educadores, y es como mejorar el tema de dar clases en aulas. Entonces es mucho más amplio, porque nuevamente regreso, es como el método científico, es crear una hipótesis, ir a medirla, a evaluarla y luego pues de ahí sacar una conclusión. Ahora que diste algunos ejemplos, Pati, ¿podrías, hablaste de mejora de procesos, y cuando hablamos de procesos hay en todos lados? O sea, estamos hablando de ventas, estamos hablando de producción, estamos hablando de las 3 áreas básicas, administración. Sí. ¿Se aplica a hasta un proceso de prospección? Exactamente. Todo es sujeto. Siempre que tenga un área de oportunidad, todo es sujeto a cambio, porque la ventaja que tiene Design Thinking es que tú trabajas con un equipo multidisciplinario, es decir, personas de diferentes áreas que van a dar su aporte, porque el cerebro, como ellos están procesando la información, va a dar un aporte nuevo a esa solución. Bueno, entonces entrémosle de lleno a la metodología, y dijiste es un equipo multidisciplinario. ¿Quién lo lidera? ¿El dueño, al que le duele? ¿O el que le duele es parte del equipo o ni siquiera es parte del equipo? Yo lo he visto más que depende cómo es la personalidad del que lidera. Por ejemplo, en algunos casos puede ser el gerente general que quiere liderar el proyecto, pero si él está enamorado de esa idea, lo que va a pasar es que él va a sesgar al grupo. Entonces yo lo que les digo es, mire, él que se quede por fuera del ejercicio, y él va a ser el cliente, uno de los posibles clientes o los stakeholders, que él pueda ser el que valide, mire, estas ideas que me están presentando tienen potencial. Si es una persona más abierta, entonces podría participar en uno de los grupos, pero el ideal es que escuche más ideas. Entonces pueden tener 2 o 3 grupos participando, y es pues más alternativas de prototipos para poder validar. Entonces, hablaste que esta metodología tiene varios pasos. 5 dijiste. 5. Ok. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo lo que recomiendo es, primero, generen el reto o definan de qué se trata el reto, y miren en el grupo qué tanto saben de ese reto y qué no saben del reto. Porque lo que van a querer ir a buscar o investigar es, de lo que no saben, generar nueva información. Formar un grupo, definir una fecha cuando lo quieren lanzar. Y antes de llegar al grupo, Pati, dijiste definan el reto. Y yo y aquí me gustaría que me dijeras, eso no es un reto. Bueno, no es un reto que entre en esta metodología, porque posiblemente sí es un reto para mí. Y te puedo decir, vender más. Okay. Sí puede ser un reto, yo lo veo como un reto, porque es sujeto de cambio. Entonces, al final es, bueno, actualmente lo que estamos realizando nos está generando cierta cantidad de ventas. Bueno, ¿cómo podríamos generar más ventas? Una opción podría ser, bueno, vamos a investigar qué estamos haciendo, qué están haciendo competidores, qué están haciendo otras industrias, qué les necesitan los clientes, qué estamos dejando de hacer, y con todo ese bagaje de información, que esa es la parte de empatía, reúnen esos hallazgos. O sea, podría ser así de amplio. Así de amplio. Ok, entonces defino el reto y formo el grupo. Cuando dijiste formar el grupo, hay que tener multidisciplinario, no es quiero vender más y vénganse todos los de ventas. Exactamente, ellos van a seguir pensando en la misma caja, su cerebro es el mismo, digamos. Por ejemplo, que venga alguien de finanzas, hasta se puede invitar a gente de otras empresas, por ejemplo, otras áreas. Finanzas y ventas. Literalmente, y ellos son buenísimos porque al final los pones esas neuronas a pensar de modo diferente. Puedes poner a clientes dentro de tu equipo, porque al final nuevamente ellos van a estar aportando en, bueno, mire, lo que pasa es que actualmente, no sé, mire, no me dan seguimiento a mis cotizaciones. Claro. Una cosa tan simple, pero según ventas sí lo hace. Entonces, por eso es que es bueno que exista más gente dentro del equipo y que estemos con mentalidad abierta, creo que eso es la otra parte. Porque si vamos a crear un grupo en el que al final todos van a estar criticando eso ya lo hicimos, pues no van a dar la oportunidad de buscar nuevas soluciones. Entonces, cuando te refieres a mentalidad abierta, te refieres a estar con la idea de probar cosas diferentes. Sí. Y no, no pensar, siempre lo hemos hecho así, porque vamos a... Sí, creo que también lo otro que se podría aportar en este caso es que al final, en la última etapa, en la etapa entre prototipo y testeo, tú vas a tener algo que es, que todavía está en borrador. Entonces, esa prueba que vayas a hacer
te va a dar la oportunidad de ver, de medir si realmente estás llegando o no estás llegando a los resultados, sin tener que cambiar toda la organización, todos los procesos. Primero puedes hacer una serie de pruebas. Bueno, pues. Ahora, entonces, ya tengo mi equipo, ya definí mi reto, ya iba a decir coco wash, pero no, ya interiorizamos que vamos a hacer un cambio y que lo que vamos a hacer va a ser diferente a lo que estamos haciendo y que ya entendimos que no podemos seguir igual. Exacto. Entonces ya tenemos esa mentalidad abierta o esa mentalidad crítica en cuanto a entender que tenemos que cambiar. Y entonces viene la etapa de empatía. Exacto. ¿Ahí qué hago? Ahí te vas a la calle, vas a investigar qué hacen competidores, qué es lo que está pasando con los clientes, actualmente cómo son tus procesos, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, tendencias. Puedes incluir una serie de variables. La metodología tiene en esencia de estar desarrollada bajo el usuario o de alguna manera centrada en el usuario. Bueno, y esto por supuesto sería centrado en, si pensamos que el usuario es el de ventas, pues entonces sería construir soluciones hacia el vendedor. Si pensamos que el usuario son los clientes, pues entonces serían soluciones alineadas a lo que necesita el cliente. En este caso, por ejemplo, yo podría decir mezclen los dos, es decir, investiguen qué piensan los usuarios y qué piensan los de ventas, qué piensan vendedores de otras empresas, para que sea mucho más amplio el bol de información, si lo quisiéramos ver así. Claro, y muchas veces no necesariamente tienen que ser vendedores de la misma industria. Exactamente. Porque también no nos van a dar tanta información. Exactamente. Pero la competencia, no quieres contar. Pero vendedores de otra industria sí nos podrían hablar sobre estos temas. Exactamente. Por ejemplo, una de las metodologías de investigación se llama polinización cruzada. Okay. Y es traer información de una industria completamente diferente a la tuya y poder adaptarla o poder implementarla dentro de lo que tú actualmente estás realizando, o validar qué cosas son viables para tu modelo de negocio. Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos, Patti, esta parte de empatía, entiendo, es ir a entender qué está sucediendo. Exactamente. Afuera de mi mundo y de mi caja. Exacto. ¿En qué momento dejo de investigar? O sea, ¿cuándo sé que ya tengo? Porque puede pasar que haya uno en el equipo que le encanta la investigación y quiere tener los mayores datos posibles y entre más datos tenga mejor, pero ¿en qué momento decimos ya entendimos la situación y vamos al siguiente paso? ¿En qué momento tengo suficiente información? Sí. Bueno, en realidad creo que suficiente es de alguna manera subjetivo. Creo que hay un momento en un costo-oportunidad, tanto como empresa como el equipo que esté trabajando para investigar. Yo lo que recomiendo normalmente es que cada uno de los integrantes definan, bueno, qué actividades pueden realizar durante el tiempo asignado de investigación. Lo que no es correcto es que uno de los que está participando o uno de los invitados tome la decisión de no investigar y luego entonces quiera aportar, porque entonces su cerebro no tuvo contacto con el usuario y no va a cambiar de perspectiva, porque parte de ese tema de empatía, aunque siempre decimos es ponerte en los zapatos del cliente, pero yo les digo no es solo ponerte, sino es caminar con los zapatos de este cliente para ver si te duele, si no te duele, si es cómodo, si es incómodo. Entonces ir a hacer esta investigación te va a ayudar a cambiar de perspectiva. En algunos casos, por ejemplo, recomiendo mire, hagan unas 10, 12 entrevistas, no encuestas. Todos quieren hacer encuestas porque es la forma más fácil, pero les digo, las encuestas sesgan, porque tú actualmente ya estás dando unos lineamientos de lo que tú quieres escuchar. Pero si yo quiero ver qué es lo que está haciendo actualmente esa persona como cliente o usuario, qué le molesta, qué le gusta, cuáles son los sustitutos que está utilizando versus esta problemática que se le ha presentado, es mucho más fácil que encuentres información que no se va a resolver en una encuesta. Y entonces es ahí... O sea, para poder participar y opinar, tengo que haber investigado. Exactamente. Sí, esa es como, para mí personalmente, esa es como la carta de entrada. Si no la tienes, no puedes participar. Y básicamente se establecen como los lineamientos de qué queremos saber y una vez sepamos esto, pasamos a la siguiente etapa. Exacto. ¿Cuál es la siguiente etapa? La etapa siguiente es definir. Yo lo que normalmente digo es cuando saliste a hacer empatía, tienes tu cerebro lleno de información. De alguna manera es una información que está desordenada. Entonces, en la parte de definir lo que haces es que todo el equipo ordena esta información creando categorías o creando grupos de información o grupos de hallazgos para poder partir a crear una solución o crear una lluvia de ideas que responda a esa problemática que tú habías encontrado.
la ordenan acorde a lo que ellos consideran. Aquí no es, o hay algún lineamiento básico. No, en realidad es que encontré en la calle. Okay. Eso se trabaja un ejercicio bastante sencillo en donde pues las personas empiezan a contar historias de qué fue lo que se investigó, se define un tiempo, se trabaja con post-its, en cada post-it se anotan hallazgos específicos que han encontrado, insights es como el término que se utiliza, y con estos hallazgos se hacen grupos de información o clústeres de información, y con estos clústeres ya empiezas a definir, bueno, bajo esta problemática podríamos hacer A, B, C, como una lluvia de ideas, que sería la etapa 3. La etapa 3 es, entonces, Idear. Aquí, ¿qué hacemos? Esa es la etapa que más encanta, la etapa de la lluvia de ideas. Entonces todos se emocionan, podemos hacer A, B, C, D y surgen muchísimas alternativas. Por eso debemos como dejar fuera todas las barreras que pudieran existir, porque si no, no va a salir ninguna solución nueva. No es, mire, no tenemos presupuesto, no tenemos... Funciona como cualquier lluvia de ideas, entonces, sí, de dejar que fluyan las ideas. Exactamente. Por un tiempo, sí, sea, por el tiempo que dura el ejercicio. Exactamente, por el tiempo que dura el ejercicio. Ok, y aquí solo es entonces anotamos. Sí, mira, son algunos lineamientos, por ejemplo, construir ideas que sean, digamos, no pensar en barreras, se pide un tiempo, por ejemplo, les digo, bueno, en 5 minutos trabajen 10 ideas o quieren trabajar sin ideas. No, solo 10, bueno, no, reta tu cerebro, oblígalo a que piense un poco más. Entonces 100 ideas, luego de ahí se hacen unos esquemas de votación para definir, bueno, cuáles de esa gran cantidad de ideas que tienes son las que tienen alto potencial para convertirlas en algo tangible. Y ya pues pasaremos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa, ¿cuál es la siguiente etapa? La etapa siguiente es prototipear. Ok, entonces, ¿qué te parece si arrancamos con esa etapa cuando regresemos del corte, que es el prototipo, cómo se prototipea? Sí. Y cómo... ir avanzando, y cuáles son algunas de los consejos que tú das una vez que empiezas a arrancar esto. ¿Esto se convierte en algo continuo o es en ese proceso y ahí termina, Pati? Se limita. Okay. Normalmente cuando tú le das al cerebro una instrucción, el objetivo es que le pongas un límite. Entonces, nosotros lo llamamos como la fecha límite o el deep dive, y es, bueno, vamos a trabajar este ejercicio en 2 días, vamos a trabajarlo en un bloque de 4 horas, de 8 horas. Algunas empresas trabajan toda una semana, depende mucho de las necesidades, pero si no le pones fecha, lo que vas a hacer es que es un deseo. Es un deseo. Y estamos platicando con nuestra invitada, Pati Forero, con quien estamos hablando acerca del Design Thinking, para qué sirve, cómo utilizarlo, y hemos hablado de las 3 primeras etapas, y ahorita vamos con la penúltima, que es el prototipo, el prototipear. ¿Qué significa esto y cómo se hace? Perfecto. Normalmente cuando ya hemos construido una gran lluvia de ideas, lo más difícil es convertirlas en algo tangible. El objetivo es que nosotros podamos pasar esa idea del cerebro a cualquier instrumento, papel, cartón, por supuesto hay prototipos mucho más refinados, pero lo mínimo hasta podría ser en una servilleta, es decir, que esa idea se ponga en un lugar en donde el cliente pueda dar retroalimentación. Bueno. Ok, incluso pensaba cuando decías hacerlo tangible, y a veces se refiere a cosas materiales, incluso podrías utilizar estas impresoras 3D que han facilitado muchas cosas. Sí, la impresora 3D ya sería para nosotros una segunda etapa, digamos, convertirla en un prototipo más refinado, pero por supuesto es súper válida. Ahora, si no tienes esa alternativa, aunque sea construirlo con plastilina, por ejemplo, claro, pero pasemos la idea a algo tangible. Y el objetivo de este prototipo es que se interactúe con él. Que se interactúe exactamente por parte del usuario, por parte del cliente. Los prototipos que más complicados, digamos, tienden a ser son el tema de servicios, pero mire que están acostumbrados a pensar en prototipos de productos y no en prototipos de servicios. Entonces les digo, mire, ¿qué es lo que tú quieres validar con el cliente? Mire que si el proceso me va a funcionar, entonces diagrama, haz un sketch de un prototipo, de un proceso, de cómo es que lo vas a presentar al cliente y que él te pueda dar feedback de qué es lo que le gusta y qué cosas no le gustan. Antes de que tú cambies todos los procesos de tu organización, mejor le preguntas al cliente si eso le va a ser útil o no le va a ser útil. ¿Es válido, por ejemplo, que yo tenga un grupo de muestra y les hable y les diga, mire, estoy probando este nuevo proceso
y quisiera tener su retroalimentación, y entonces tal vez en este momento la atención de su pedido o la interacción va a ser diferente. ¿Es válido hacer esto? Exacto. Esa sería la parte de testeo. Ah, ok. Porque Perfecto. ahí es donde tú estás. Ok, ya construí esto. Esto es lo que yo quiero, que validar si el cliente le va a gustar o no le va a gustar. Entonces, dame un segundo. Con gusto. Entonces, cuando hablamos de servicios, sí se puede hacer ese prototipo, y ese prototipo es lo que tú dices, es todo ese proceso ya diseñado, el nuevo proceso de cómo lo voy a llevar a cabo. Exactamente. Ah, Por perfecto. ejemplo, si yo quisiera validar el proceso de cómo voy a atender no sé, me invento una panadería. Ujú. Es decir, en vez de hacer cambios en toda la panadería y todo lo que conllevaría a capacitar a la gente, lo que hago es primero lo diagramo y voy a, por ejemplo, hasta con post-its, puedo colocar una serie de post-its en secuencia y le pregunto al cliente, mire, consideramos que este será un paso 1, el paso 2, el paso 3. ¿Qué le gustaría, qué no le gustaría, qué le llama la atención? Y ya de esos empezamos a hacer modificaciones, cambios, y el mismo cliente te va a decir, esto me es conveniente, esto no me es conveniente, esto no me genera valor, esto sí me genera valor. Y cuando por supuesto no lo haces el testeo a un cliente nomás, tendrás Eso que te iba a hacerlo con preguntar. varios. Es Ok. como una segunda etapa de empatía, ¿no? De profundización, de, bueno, cuáles son realmente esas necesidades de clientes. Y al hacer ese acercamiento, tú ya vas encontrando, yo le llamo como patrones de confirmación. Cosas que se repiten, que dicen a los clientes, a mí esto sí me gusta, esto no me gusta. Y ya con eso puedes tomar una decisión de qué cosas vas a implementar. Por lo que voy viendo, en especial en esta última etapa, hay que medir o hay que tener mediciones, y cuando me refiero a mediciones, pues por lo menos estar teniendo claro algo. Como dices, vas a encontrar esos patrones, pero para encontrar esos patrones tendrías que por lo menos tener algo que estás evaluando. Exacto. Como desde el inicio definíamos un reto, entonces lo que queremos verificar al final del proceso es, en este testeo, con este prototipo, ¿estoy resolviendo este reto que me ha planteado? ¿Estoy resolviendo el reto desde el lado del cliente? ¿O simplemente, no, esto no dio valor para el cliente, no vale la pena hacer ninguna modificación? Y tendríamos que regresarnos a cualquiera de las etapas anteriores para corregir o verificar qué fue lo que investigamos. Probablemente no investigamos bien a los clientes, probablemente nuestra hipótesis era una y en el camino nos dimos cuenta que era otra. Entonces, la etapa de testeo para mí es una de las más importantes, porque ahí es donde tú validas si la hipótesis que planteaste es útil o no es útil. Ahora, si no lo estás midiendo, pues por supuesto no te va a dar un aprendizaje. ¿Cuáles son los principales errores que se cometen a la hora de hacer de implementar esta metodología? Sí, mira, yo lo que he visto con la mayoría de las empresas, primero, es el tema de empatía. No quieren salir a investigar a la calle, no quieren acercarse con sus clientes, les mandan una serie de encuestas con preguntas de alguna manera sesgadas, y de ahí no puedes construir riqueza si tu información es muy vaga. O sea, esta parte de la empatía es muy clave. importante. Sí, para mí es casi que la mitad del ejercicio. Si no tienes empatía, no te pongas a hacer nada. Porque si vas a sentar a los mismos 3 de siempre a que genere una lluvia de ideas, pues vamos a dar una alternativa muy similar a lo que ya tenían. Otro de los riesgos que yo podría considerar, y que también se presenta mucho, es el tema de testeo. Porque no quieren otra vez acercarse a la calle a preguntarles. Y hay una frase que usamos mucho en los talleres, y es, a nadie le gusta que le digan que su hijo está feo. Y es porque en el camino se enamoraron del prototipo. Y no, esto les va a gustar, y probablemente el gerente general o al gerente o el dueño del proyecto le encantó el prototipo y con ese se quiere quedar. Y no entiende por qué no le gusta. Exactamente, y no se O quiere acercar hacerle con cambios. el cliente. Ajá. Para decirle, porque el cliente te va a decir, mira, la verdad es que no, yo no estoy dispuesta a pagar por eso, o no, mira, la verdad es que ese no es mi problema, o yo no tengo esa necesidad. Y lo otro es que en algunos casos los prototipos que están desarrollando los quieren implementar en un plazo, de alguna manera, más bien, les quisiera meter todas las características del producto al momento de ir a ofrecerlo al cliente, y como que lo quieren vender. Y les digo, no, el objetivo no es venderle al cliente, el objetivo es entender si esa necesidad que ustedes habían planteado inicialmente es válida o no es válida, es útil o no es útil. Y si no sirve, no importa, no perdieron, simplemente ganaron aprendizaje, no perdieron nada. Y no sería lo mismo que hubieran lanzado una producción masiva Sí. para poder...
o cambiar todos los procesos para actuar sin algo que lo han probado. Exactamente. Y no necesitan hacer una gran cantidad de encuestas, ejercicios, talleres, porque en esa validación de ese prototipo tú vas encontrando cosas que te van confirmando que vas por la ruta correcta. Pero por eso es que siempre tienes que trabajar con tiempo, porque si no el día a día, la maraña de actividades que existen en una agenda de trabajo hace que no tengas tiempo para ir a acercarte a la calle. ¿Cómo es común o es otro de los errores la miopía? El hecho de que como estoy aquí, obviamente mi hijo es el más lindo y no veo más allá. Sí, es muy, muy común. Más bien yo diría que ese es de los más comunes en las empresas. Temas que hasta, por ejemplo, empresas que son sólidas establecidas, ellos dicen, yo no necesito cambiar nada, si el cliente está diciendo que eso no le gusta, no puede ser posible, si yo por muchos años lo he tenido, pero no te estás dando cuenta que la competencia te está comiendo, que están viniendo nuevas alternativas, que los clientes están buscando otras soluciones, entonces esa miopía se presenta muchísimo y lo más triste, frustrante para un equipo de diseño al momento de presentar los prototipos es que se quiera seguir trabajando bajo el mismo lineamiento y no se dé la oportunidad de probar. O sea, el tema aquí es que se haga todo este proceso, que se lleguen a conclusiones que se lleguen a descubrimientos muy importantes y que al final el jefe diga, qué bueno que lo hicieron, pero aquí se hacen las cosas de esta forma. Exacto. O mire, no, esto no aplica, eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no lo vamos a hacer, esto no va a funcionar, pero no han intentado... Y ya lo han testeado. Y ya lo han testeado. Y no han intentado acercarse a, bueno, ¿qué tendríamos que cambiar en un grupo controlado, en una prueba piloto? Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer de una manera más ágil, más rápida? ¿Qué pasaría con los clientes? Hay una matriz donde te habla de un 80% de tus productos deberían estarse desarrollando productos junto con el cliente, enfocándose a lo que actualmente tú tienes con tu producto actual. Pero la parte de alguna manera de innovación disruptiva, que ese es el otro concepto que entra, debería ser entre un 10-20%. Son esos proyectos retadores, esos proyectos nuevos, donde invitas a la organización a estar saliendo y generando como ese faro que va iluminando la nueva tendencia de la industria o del mercado o de su organización. Entonces quieren centrar siempre, solo trabajar en su producto, solo trabajar en su cliente, y pues eso de alguna manera genera frustración para los equipos de innovación y diseño. Pues muchas gracias, Pati, por habernos ayudado a entender de forma tan didáctica y tan rápida, porque yo sé que lleva más tiempo esto, pero nos dejas el panorama completo. Si alguien quisiera más información, quisieras conocer más sobre este tema, ¿dónde te pueden contactar? Sí, pueden escribirnos a info@ideasconenfoque.com. Pueden entrar a nuestra página también, www.ideasconenfoque.com. Ideasconenfoque.com. Ideasconenfoque.com. Y el correo info@ideasconenfoque.com. Exacto. Pues muchísimas gracias y saludos también. Luis Chavarría nos dice excelente programa. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Pati. A ti, María Dolores, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.